Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que ha suscitado la atención de la opinión pública mundial de modo verdaderamente no inesperado, pero sí excepcional, que es el cambio en Cuba. Esto es la negativa del presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, a ser reelecto en su cargo. Yo comenté en un artículo que esta noticia había provocado reflejos excepcionales en la opinión pública. La colección de declaraciones de las personalidades internacionales es fenomenal. Dije que iban desde quienes, por una razón o por otra, decían aquí no cambió nada, como indicando el régimen va a seguir idéntico, o bien, como externó el presidente Hugo Chávez, la idea de que el presidente o expresidente Castro se iría detrás de la escena, hasta quienes externaron deseos de una liberalización del sistema político cubano, o bien quienes dijeron que aquello desde su perspectiva era irredimible o incambiable. El programa se llama Cambio en Cuba y hemos invitado para un análisis sereno, objetivo, desapasionado, visto también desde el interés nacional de México sobre el fenómeno. Está con nosotros el embajador Ricardo Pascua, que es licenciado en Filosofía en Nueva York, maestro en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctorado en Economía Internacional de la London School of Economics y doctorado honoris causa en Leyes en la Universidad de Vancouver. Él ha tenido muchos cargos, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido diputado federal, fue fundador del Movimiento al Socialismo y, muy importante, en una época crucial, y conste que fue rebelde, fue embajador de México en Cuba. Y yo le preguntaría a Ricardo, buen conocedor del tema de los personajes, ¿qué ha cambiado, qué no ha cambiado en Cuba? ¿Qué significa esta decisión de Fidel Castro? Es obviamente biológica, pero tiene implicaciones políticas. Ricardo. Muchas gracias, Porfirio, y te felicito por el elenco, además, que has invitado a tu programa, y en efecto nos permite un análisis desapasionado, objetivo y frío sobre el acontecimiento de Cuba. Yo te diría como respuesta sintéticamente que me parece que estamos frente a una sucesión en el poder. No es una transición, yo creo que hablar de transición... dentro de un mismo régimen. Claro. Dentro de un mismo régimen. Entonces, como las del PRI. Creo que conceptualmente es importante porque empezar a hablar de una transición entonces contiene otros elementos. Sin embargo, creo que lo interesante, Porfirio, será, por un lado, constatar que aún siendo una sucesión, tiene una diferencia sustantiva, y eso es muy importante. Entre Ávila Camacho y Alemán. Bueno, si quieres compararlo a la mexicana, tendríamos que buscar. Entre Portillo de la Madrid. Tendríamos que buscar algún ejemplo un poco más claro en ese Pero sentido. sí hay un cierto quiebre. Hay un quiebre, sin embargo, y desde mi punto de vista el quiebre se escuchó en el discurso de Raúl. ¿Cómo lo valoras? El otro día. Porque es un discurso que quizás en lo político podríamos decir es muy institucional, es una sucesión, está diciendo que seguimos dentro del mismo régimen, pero en lo económico, Porfirio, es un discurso muy radical. ¿En qué términos? Muy radical en el sentido de la orientación y el planteamiento de ahí sí una transición continuidad económica. Política, transición económica. Eso es lo que yo creo que... Perestroika sí, glasnost no. Eso es lo que yo siento que subyace en el discurso. ¿Por qué digo esto de lo radical en lo económico? Él utilizó términos que yo nunca había escuchado en la boca de un funcionario cubano. Por ejemplo, él habló del peso, del pesado fardo que representa para el Estado cubano los millonarios subsidios. Sí, eso fue muy Yo claro. nunca había escuchado que hablaran de subsidios.
Fidel nunca ha hablado de subsidios. Se ha hablado de que es la política social del gobierno, porque acto seguido refirió la libreta de abastecimiento. Pero el discurso de Xi Jinping en China. Incluso, exactamente. Intermediación económica y subsidiación excesiva. Sí. Y incluso diciendo que la libreta es hoy por hoy irracional. Lo dijo. Esa era textualmente la frase que utilizó. Entonces, por un lado. Por el otro lado, porque plantea como una suerte de espejo en el que se podría observar el proceso de cambio económico en el siguiente gobierno, el fenómeno agropecuario. Esto es muy interesante que haya utilizado como telón de fondo el tema agropecuario, porque en el sector agropecuario, el sector más productivo, más exitoso y más útil para asegurar el abastecimiento de alimentación para la población está en manos privadas. Es decir, el sector agropecuario cubano tiene un sector privado muy importante, productores privados, pero no, mucho más importante que las cooperativas. Pero no latifundista. No es latifundista. Es pequeña propiedad. Pero es pequeña propiedad, pero es propiedad privada, Porfirio. Esto es lo importante. Incluso en su discurso el 26 de julio del año pasado, Raúl, ya ocupando el puesto de presidente interino, refirió que tenían que adelantar no lo dijo en estos términos en que lo estoy diciendo, pero vamos, el sector privado en la ganadería, en la producción de leche, porque había un problema de desabasto de leche. Entonces, refirió que había que adelantar la producción de leche con el sector privado. Entonces, a lo que voy con todo esto es de que hablar de estas cosas en boca del presidente de la República, reconocer que el salario tiene que replantearse totalmente porque ya no corresponde a la realidad de una sociedad como la cubana, es hacer algo que Fidel nunca hacía, porque Fidel nunca planteaba que el sistema tenía graves dificultades. Perdón, para rotar un poco la pelota, tú le verías con un principio de autocrítica. Yo quiero presentar a otro gran amigo, que es el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, que es actualmente el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Él ha sido miembro de diversos partidos de izquierda, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista, del PRD, y ha tenido, posiblemente ha sido el militante partidario, en mi criterio, porque me lo encontraron más partes del mundo que a nadie, que ha tenido una más grande actividad internacional. Cuauhtémoc, siendo tan claro el planteamiento de Ricardo, y yo digo, recordando la Unión Soviética, perestroika es el cambio del modelo económico, glasnost es el cambio de cielo del modelo político. Cuando murió De Gaulle y llegó el presidente Pompidou, que era golista, tenía como lema continuidad y cambio. ¿Sí? Aquí sería cambio en rutinas económicas y mantener el sistema político. ¿Sí? Y bueno, Ricardo insinúa, quizá por estilos personales entre los dos hermanos, que hay un principio de autocrítica. Yo no digo que Fidel no la tenía, pero era más autoafirmativo. No sé si voy muy lejos. ¿Tú lo verías igual, Cuauhtémoc? Sí, evidentemente que el proceso de discusiones que se realizaron en los últimos meses en Cuba demuestran que cuando se echa a andar a la gente a discutir, bueno, salen a relucir bastantes cuestiones. Se difundió por internet un debate entre los jóvenes comunistas de Cuba con Raúl Castro, donde justamente el tema... El presidente Raúl Castro. Con Alarcón, ¿no? O con Ricardo. Cuando discutieron correcto, con Ricardo Alarcón. Ricardo. Y justamente le planteaban, bueno, estamos ya... Ricardo Alarcón es el presidente de la Asamblea Popular de Cuba, fue mi compañero como embajadores de México y el de Cuba en Naciones Unidas, y es un personaje muy inteligente y muy cosmopolita, debo decir. Sí.
sí. Con Alarcón justamente pactamos en el año 96 las interparlamentarias México-Cuba, que ya van 10 interparlamentarias, y si me permites, yo haré una pequeña variación aquí nada más de la pregunta para centrarme en algunos temas que desde el Poder Legislativo estamos viendo de las relaciones México-Cuba. Ha habido hechos positivos y otros no tan positivos. En la Cámara de Diputados el martes pasado, justamente cuando se dio el anuncio de la renuncia de Fidel Castro, aprobamos 2 puntos de acuerdo, uno sobre el bloqueo económico a Cuba, en contra. En eso hemos sido claros. Y a favor también, otro punto de acuerdo un poco más complicado, que era 5 presos políticos cubanos que hay en Miami, que están siendo juzgados y en demanda de un juicio legal a estos presos políticos. Y 2 semanas antes hubo la renegociación de la deuda cubana con México, con Banco Exterior. 400 millones de dólares. ¿Y cómo quedó eso? Muy mal, muy mal. Les cobramos, o sea, lo que los grandes centros financieros le aplican a México en sus renegociaciones de la deuda, México se la aplicó a Cuba. Bueno, no México, el Banco de Comercio Exterior. Banco de Comercio Exterior, $75 en cash y el resto, o sea, casi el 20% de la deuda, callitos a cash, y el resto renegociado a 10 años. Nosotros habíamos propuesto... Entonces, la reanudación o la restablecimiento de las relaciones cordiales, ellos ponen la sonrisa y nosotros eximos el dinero. ¿Cómo va eso? Así es. Yo creo que ahí hay gestos verdaderamente inamistosos que de México no debiera jugar ese papel, porque es evidente que con las dificultades económicas de Cuba, pedirle casi el 20% de su deuda es verdaderamente cobrarse. Sí, pero también es un fondo revolvente, ¿eh? O sea, ellos pagan... Fondo revolvente cuando hay comercio, pero ahorita que estamos casi en cero, no es fondo. Porque ellos pagan, todo lo que pagan, ellos recuperan prácticamente el 70%. Es decir, les volvemos a prestar. Es un fondo revolvente. Lo digo Debiera ser así, pero... No, pero así es. Así se acordó. Además, yo lo pacté en el 2001. Lo firmamos. Pero no quiso el gobierno hacerte fuerte. No, lo echó para atrás el gobierno de Cuba. Ellos renegaron del mecanismo, pero por los insultos del entonces canciller Castañeda, que insultaba un día sí, otro también. Sí. Y por el come si te vas. No, esto fue incluso antes. Esto fue antes. Pero a lo que voy es de que en realidad yo creo que ellos están satisfechos. Perdón que interrumpa sobre esto. No, por favor. Pero es que es un tema que negocié y que conozco muy bien. Y en realidad es un fondo revolvente donde de todo lo que nos pagan les volvemos inmediatamente a prestar una parte importante. ¿Qué hacen con esa parte importante que ellos recuperan? Compran productos mexicanos. Entonces, por ejemplo, nada más ilustro, perdón, pero lo ilustro porque es un tema importante. El tiempo es de ustedes, ahí se lo distribuyen. Lo que hacía, lo que decía Castañeda era, nos vuelven a pedir dinero, pero para comprar petróleo. Y no queremos que compren petróleo, queremos que compren productos mexicanos. Entonces, como que él fue en un plan incluso de despreciar el acuerdo comercial al que habíamos llegado. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que estamos en comercio prácticamente en cero, no hay... recuerdo también que en el 96 aprobamos una ley de antídoto contra la Helms-Burton, aquí en la Cámara de Diputados, castigando a las empresas mexicanas que acataran la Helms-Burton, que prohibía comercio con Cuba. Lo que pasa es que después vino este proceso de renegociación tortuoso y prácticamente las empresas mexicanas se retiraron. Una pregunta maliciosa. México acata indirectamente la Helms-Burton en el fondo. Claro. Las Entonces, empresas nos quejamos de la Helms-Burton, pero México la aplica. Es una de las clásicas hipocresías de la política exterior mexicana. Bueno, sí, Porfirio, pero te voy a decir, ¿cuál es el problema de las empresas mexicanas? Por ejemplo, empiezan a comerciar, no quiero mencionar un nombre de una empresa, pero empieza a comerciar con Cuba, por ejemplo, en trigo. Pero tienen, esa misma empresa tiene empresas importantes en Estados Unidos.
Entonces amenazan Claro, con la cerrar presionan sus allá. empresas. se O sea, retiran. Nos es están un mandando problema complejo. a un segundo bloque. Qué bueno que se provoque el diálogo. Yo quiero presentar. Y qué bueno que sea tribuna abierta. Está con nosotros el profesor Ángel Guerra Cabrera, que es profesor en Casa Lam desde 1999. Es cronista y analista político, graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. Ha sido director del diario Juventud Rebelde, de la revista Bohemia, nada menos, y de otras publicaciones de circulación nacional e internacional. Ha ejercido la docencia en la Universidad de La Habana y es actualmente articulista de La Jornada. Profesor, usted vería, aparte del dato de la relación con México, de la misma manera, este cambio como continuidad y permanencia, como cambio, poco cambio Continuidad político. y ruptura es como A yo ver. lo he definido desde hace algunas semanas que regresé de Cuba y me zambullí en el mar popular. Fui a cooperativas, fui a centros de trabajo, hablé con los cuates, hablé con amigos de la Universidad de La Habana, de los centros de estudios. Hay un debate en Cuba, abierto. Este debate estaba... Tolerado y promovido. Este debate estaba latente desde que Fidel plantea en la universidad la posibilidad de la autodestrucción de la revolución. ¿Cómo o sea, lo planteó Fidel? Fidel plantea, a tenor de una serie de hechos de grave corrupción y de otros problemas de carácter político. Que la revolución se estaba obstruyendo. Él Alerta él contra la dice, obstrucción. el imperialismo, voy a citarlo, no puede con nosotros. Ahora, los revolucionarios sí podemos destruir la revolución. A partir de ahí, sobre todo en círculos académicos y en menor medida en organizaciones de la juventud, del partido, de organizaciones de masa, se abrió un debate, pero sobre todo en el campo académico ha seguido ese debate y se ha intensificado. Y además han pasado a tener un importante protagonismo en este debate académicos que en otros momentos fueron objeto de medidas, no de sanciones diría yo, pero fueron rebajados en la categoría que tenían, en la influencia que ejercían dentro del debate teórico en Cuba. Estos académicos están teniendo hoy un protagonismo mucho mayor y se caracterizan por ser muy cuestionadores y además por no suscribir la ortodoxia soviética en ningún momento. Esa ha sido su Pero eso trayectoria. tiene tiempo. Sí. La Universidad de La Habana tiene tiempo, porque hay que entender al público que la Universidad de La Habana, en educación superior, ya tiene cerca de la mitad de los estudiantes, porque cuando va aumentando la base educativa, ¿sí? También aumenta la base de la educación superior. Y cuando terminaron las, llamémosle, operaciones internacionales de Cuba, eso crea una masa crítica que ejerce una gran presión sobre el sistema, que es una forma de democratización. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Totalmente. Hay una opinión mucho más demandante. La sociedad cubana es mucho más exigente que hace 15 años. Mucho más compleja. Hay 1 millón de graduados universitarios. Exactamente. Sobre 11 millones de habitantes. Es Hay una cerca de barbaridad. 800.000 estudiantes universitarios. Cerca de 800.000 estudiantes universitarios. Y se obturaron las salidas hacia afuera. Y luego Están adentro. todos los problemas, Porfirio, económicos, sociales, psicosociales que trajo la crisis Incluso cambio de posterior las al derrumbe costumbres. soviético. Cambio de las costumbres. Sí, En sí, todo. sí. La crisis posterior al derrumbe soviético es una crisis integral. O sea, no es una crisis solo económica, que sí lo es, porque cayó el Producto Interno Bruto en 35%, algo que ningún gobierno en el mundo habría resistido. O sea, es un Pero se verdadero... mantiene la fe revolucionaria con la gran presión del espíritu crítico de los jóvenes. Se mantiene la fe revolucionaria, pero ya no con el cheque en blanco que había en otras épocas. O sea, ¿qué es lo que se ha planteado en estas discusiones?
La mayor parte de la gente, lo que yo percibo, no plantea renunciar al socialismo, a la educación pública, a la defensa de la soberanía. Exacto. Mira, esos son los aspectos en los que hay un consenso básico. Universal, casi universal. 90%. No podemos decir universal, pero casi. Pero luego vienen una serie de temas donde ahí sí hay que hilar fino y ya habrá que buscar ¿Qué nuevos les parece? consensos. Porque nos están llamando hace rato un segundo bloque, que este último planteamiento sea el eje, ¿sí?, de nuestro segundo bloque. Es decir, ¿en qué está pidiendo cambios la sociedad cubana? ¿Y cuáles cambios son posibles? ¿Cuáles cambios son asequibles? ¿En qué ritmo se pueden dar? ¿Y qué significa esto para Cuba, para México y para el mundo? ¿Les parece bien? Magnífico. Muchas gracias. Vamos a otro bloque.